ya son y 10. Bueno. Nada. Te presento. Sí. Eh, Aunque bueno, acá ya ven todos la diapositiva que Facundo va a hablar de galaxias y grupos de galaxias y materia oscura. Así que nada, bienvenidos a este día, a este encuentro de LNA. Bueno, muchas gracias. Y bueno, sí, voy a hablar de eso, de galaxias, grupo de galaxias y materia oscura. Le quería contar que, bueno, yo trabajo en Córdoba, en el IATE, y la charla la hice pensando en estudiantes de astronomía, entonces una primera parte es como introductoria, y después una segunda parte donde les cuento específicamente de qué trabajo yo. No porque sea algo tan particular, sino para contar un poco también cómo se hace astronomía, cómo se investiga en Argentina y en Córdoba en estos temas, qué se hace específicamente, sino como que mostramos las cosas a veces como muy alejadas. Pero bueno, la idea también de mostrar eso, de mostrar, no sé, los mismos gráficos de los papers o ese tipo de cosas, y qué análisis me centro yo, la idea es como compartirle eso para que vean más o menos cómo se fue dando mi trayectoria y cómo fui haciendo distintas cosas, no porque tenga algo particular, sino porque conozcan un poco de eso. Pero la idea fundamental también de hacer esta introducción es que me interrumpan en cualquier momento directamente con el micrófono, y si no tienen micrófono, en todo caso escriban ahí y cualquier otro me interrumpe. Yo no puedo ir viendo ahí los mensajitos mientras voy viendo la presentación, pero interrumpan tranquilamente si quieren. Y si no, al final también podemos obviamente hacer una parte para preguntas. Pero bueno, esa es la idea en general, porque me parece que la idea es compartir con ustedes y que ustedes saquen el mayor provecho de esta charla. Así que pregunten lo que quieran o pueden llevarla para el lado que a ustedes les parezca mejor. Bueno, dicho esto, empiezo a contarles de que en general las galaxias, si uno las observa desde la Tierra, lo que va a ver, como podemos ver ahí en las imágenes, va a ser como unas nubes o nebulosas que hasta 1920, no hace tanto tiempo, hace 100 años, se debatía si eran parte de nuestro sistema o no, si todavía no se tenía clara la definición de galaxia, entonces si eran como, se pensaban como, por decir así, otro universo u otro sistema, o si eran parte de nuestro mismo sistema. Recién con un gran debate de Shapley y Curtis en 1920 se empieza a saldar y empezamos a conocer por las distancias que tenían que no eran parte de nuestra galaxia, sino que eran nuevas galaxias. Entonces, en principio, si uno ve una galaxia, lo va a ver como una nube o como una nebulosa. Si uno ve otras galaxias. Ahora, ¿qué pasa de nuestra galaxia? Si nosotros observamos nuestra galaxia, como estamos dentro, lo que vamos a observar va a ser que tiene una forma en el cielo, vamos a encontrar una forma medio extraña donde se acumulan una mayor cantidad de estrellas. O también donde vemos partes luminosas y partes oscuras, que distintas culturas también le dieron distintas interpretaciones por la forma bastante particular que toma en el cielo. Acá vemos otra imagen de nuestra galaxia, de nuevo siempre, como estamos viendo desde dentro, lo que vemos son zonas más luminosas, zonas más oscuras y también zonas que, por efecto del polvo principalmente, van a estar un poco más oscurecidas. Ahora, si la vemos así es difícil, y viendo las otras nebulosas, es difícil poder establecer bien cómo se comportan estas galaxias, qué características tienen, etc. Hacen falta muchos más estudios con respecto a esto. Ahora, si nos alejamos un poquito más y pudiéramos ver nuestra galaxia de lejos, lo que veríamos es, en este caso, una galaxia y las dos nubes de Magallanes, la pequeña y la grande, y vamos a empezar a ver de que ya no están tan solas, sino que una galaxia muchas veces tiene galaxias más pequeñas, también llamadas enanas, alrededor. Si nos pudiéramos alejar un poquito más, digo, si nos pudiéramos, de otras galaxias lo podemos hacer, de nuestra galaxia propia no, pero de otras galaxias, si nos alejamos más en nuestro caso, vamos a ver que ya las galaxias que
estábamos viendo recién, la Vía Láctea, la gran nube y la pequeña nube de Magallanes, van a estar rodeadas de un componente gaseoso que se extiende mucho más allá, de un halo gaseoso que se extiende mucho más allá de las galaxias en sí, tiene una escala mucho más grande. Lo que sabemos ahora es que si nos alejamos más todavía, o sea, si pudiéramos analizarla más, en una escala aún mayor, lo que obtenemos es que no solo tienen un componente gaseoso, que se extiende más allá de lo que nosotros veríamos estrictamente como galaxia, sino que va a haber un componente que es la materia oscura, y que esa materia oscura va a tener una escala mucho mayor, y que además va a ser un componente prioritario. Es decir, si nosotros tomamos la composición del universo hoy, vamos a ver que la materia que conocemos es menos de un 5%, que es toda la materia que conocemos. Cualquier cosa que nos imaginamos, en general en nuestra vida cotidiana, también llamada materia bariónica, es solo el 5%. Ahora, un 26,8%, vamos a decir aproximadamente un 27% de la materia, va a ser materia oscura. Y todo el resto de los componentes del universo va a ser la energía. Acá no estamos distinguiendo entre materia y energía. La idea es que va a ser energía oscura. O sea, el 68,3% va a ser energía oscura. En este caso nos vamos a centrar en estas dos partes y su relación. O sea, cómo se relaciona la materia oscura y la energía oscura. Entonces, es como si tuviéramos, teniendo en cuenta nuestras observaciones, es como si tuviéramos una galaxia, a mí me gusta esa foto porque es como si tuviéramos una galaxia en una especie de esfera de cristal. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros vemos estas observaciones, por ejemplo, o vemos estas observaciones, aún de nuestra propia galaxia, no es intuitivo pensar que hay una gran componente que no estamos viendo. O sea que es como una componente transparente en principio, que está presente y que de alguna manera contiene estas galaxias. O sea, una gran cantidad de material que tiene masa y que toda esa masa que tiene, de alguna manera, tiene que ver con las galaxias, con su evolución, con su formación y con sostenerlas. Ahora, ¿qué pruebas tenemos de que esta materia oscura existe y tiene esas propiedades que estamos diciendo? Bueno, una de las primeras pruebas y más contundentes con respecto a esto fueron las curvas de rotación. Es decir, medir con qué velocidad rotan las estrellas alrededor del centro de la galaxia. O sea, cómo rotan sus estrellas, su velocidad de rotación, teniendo en cuenta a medida que nos alejábamos del centro. Una de las pioneras en hacer este tipo de análisis fue Vera Rubin, y que gracias a su contribución con las curvas de rotación se logró establecer de alguna manera de que era una componente que era necesario analizar porque estábamos teniendo alguna componente de materia que no estábamos teniendo en cuenta. Les podemos ver que otras cuestiones también complementaron esto. Ahora, si nosotros pensamos que la luz que vemos, por todas las otras herramientas que tenemos, ¿no? Pero que la luz que vemos tiene que ver con la cantidad de materia, o sea, mientras más luz vemos, va a haber más estrellas, va a tener más componentes, entonces vamos a tener un centro mucho más masivo, y a medida que nos vayamos alejando va a haber menos masa. Que no solo lo vemos en esto que es un esquema, porque no podemos tener una foto hacia la Vía Láctea, sino que es un esquema, lo vemos en muchas otras galaxias, que están muy estudiadas, digamos, cómo se distribuye su luminosidad, y también si vemos esta clase de imágenes, también vemos que la zona más luminosa estaría hacia el centro, y después vamos a tener menos luminosidad. Bueno, pensando en este esquema, lo que uno pensaría es que hacia el centro la velocidad de rotación va a ser más alta, pero a medida que nos alejemos del centro, lo que vamos a ir teniendo es cada vez una velocidad de rotación que va a ir bajando, es decir, las estrellas van a ir rotando cada vez a menor velocidad. Esto es lo que uno esperaría si la materia que vemos es la única materia que hay. Ahora, en realidad, cuando uno hace las curvas de rotación de las galaxias, lo que obtiene, en particular, Vera Rubin estudió estas galaxias en un primer momento, estas galaxias espirales. Cuando estudiamos estas galaxias espirales, como el esquema que les mostraba anteriormente, lo que vemos es que
En el centro la velocidad de rotación se corresponde más o menos, se acerca al centro, se corresponde más o menos con lo esperado, pero a medida que nos alejamos son más bien planas. Es decir, no van bajando como la esperada. Esto lo que nos da una idea es que en realidad justamente las galaxias están contenidas en un halo mayor, y entonces la materia que sostiene esta rotación no es la que estamos viendo de esa galaxia, sino toda esta otra materia del halo. En el centro a esto se le llama halo de materia oscura. Halo, justamente por esto, porque son grandes cantidades de materia oscura que se amontonan, y lo que se cree es que en el centro de estos halos de materia oscura las galaxias se forman. Entonces, esa velocidad de rotación de las estrellas, muestro a propósito este gráfico para ver porque son como dos escalas distintas, tienen que ver con toda esta cantidad de materia oscura que tienen, no solo con las estrellas que estamos viendo. Esto obviamente no es fácil de digerir o de entender así como así, de decir, bueno, entonces sí hay materia oscura, pero dio un gran indicio de que esto podía ser así. Ahora, en realidad, nosotros no tenemos solo, creo que hay una pregunta ahí. Vamos a verla. Sí, Dale, dale. no sé si la querés leer, Vicky. Sí. Sí, si quieren la digo yo, porque no quería interrumpirlo como para que quede ahí. No, Lo que yo te preguntaba es como, o sea, vos hablas de que hay materia oscura en galaxias espirales por la curva de rotación de la estrella de la galaxia. sí, Pero, o sea, en la galaxia elíptica hay materia oscura. sí, también hay. ¿Y cómo la descubrieron a esa? Bueno, O sea, a ¿cómo ver, se supone que está, digamos, también como orientada en la galaxia bueno, elíptica? ahí lo vamos a ver. Ahí lo vamos a ver un Bueno, poquito más. Dale. dale, Está buena la pregunta y ahí cuando lo diga, hago hincapié en eso. Dale. dale, gracias. Bueno, entonces lo que decíamos es esto. Tenemos la curva de rotación. La curva de rotación nos indica que hay materia oscura, sobre todo en espirales. Se hicieron los mismos estudios en elípticas, pero no lo vamos a ver de esa forma. Solo voy a contar de otra manera eso. La cuestión es que las galaxias, como hemos visto en un primer momento, que así como tenemos nuestra galaxia que está acompañada de otras galaxias enanas, en general tienden a agruparse. Es decir, vamos a tener galaxias aisladas o vamos a tener galaxias que no tengan otras cercanas, pero en general vamos a tener también pares, grupos y cúmulos. Es decir, vamos a tener galaxias que están dos muy cerca, un grupo de galaxias que van a estar cerca, o un cúmulo que va a estar formado por montones de galaxias. En este caso, si ven la imagen, cada una de las pequeñas cositas que se observan son galaxias. Obviamente, de nuevo, las escalas acá son distintas. Estas dos galaxias, acá tenemos que ver un poquito más de lejos para poder ver todos los miembros, y acá tenemos que irnos más lejos todavía para ver todos los miembros. Esta que tenemos acá es una galaxia elíptica, por ejemplo, que está en el centro del cúmulo. Bueno, ahora, si pensamos esto, y pensamos que cada galaxia tiene una cantidad de materia oscura, si tenemos un par de galaxias, por ejemplo, este parcito de galaxias que tenemos acá, lo que tenemos que pensar es que las dos están contenidas, o sea, están lo suficientemente cerca como para que su materia oscura que está alrededor, como esta materia oscura tiene masa, ya dijimos que justamente la idea de que hay una curva de rotación que cambia es porque tenés masa, y esta masa que tiene se va a atraer entre sí. Entonces, si tenemos dos galaxias muy cerca, sus halos de materia oscura, lo que uno espera es que se hayan atraído entre sí y se hayan juntado. Entonces tenemos un halo un poquito más grande que el que tendría una galaxia individual. Obviamente esto es esquemático. Sería, si uno lo hace a escala sería distinto, pero un halo un poco más grande que el que tendría individualmente. Ahora, si nosotros tenemos un grupo, ya el halo se va a hacer bastante más grande, de nuevo esquemáticamente. Ahora, si nosotros hacemos un cúmulo de galaxias, vamos a tener muchas más galaxias. Vamos a tener más galaxias, más materia oscura, y al tener una gran cantidad de materia oscura, también ya vamos a empezar a ver otras cuestiones. Algo que se sabe, por ejemplo, de los cúmulos que se ha estudiado, es que vamos a tender a tener galaxias más rojas al centro y galaxias más azules hacia afuera. Es decir, que vamos a tener galaxias que están formando estrellas, son más jóvenes,
hacia afuera y hacia el centro, galaxias que son un poco más viejas o que están formando menos estrellas. También vamos a ver que, en general, los cúmulos en el centro tienen una galaxia muy brillante, elíptica. En esta imagen que vemos acá, esta, por ejemplo, es la imagen de una galaxia elíptica que está en el centro de un cúmulo. Bueno, ahora, si nosotros tenemos grandes cantidades de materia oscura, y así como vimos la curva de rotación, y esta materia oscura tiene masa, uno esperaría que haya otras cuestiones que nos indiquen que está presente. Obviamente, necesitamos tener otras pruebas, directas o indirectas, de que esto se da. Pero, para esto necesitamos también ver que esto que estamos pensando es que se fueron acumulando las galaxias y que éstas interactuaron tanto con su materia oscura como con su materia bariónica, o sea, con su materia que vemos, con su gas. Si volvemos a estas imágenes, vamos a ver que dos galaxias que están muy cerca, lo que uno piensa es que, en este caso uno puede verlo inclusive, es que están transfiriéndose gas entre ellos y que en algún momento podrían fusionarse, por ejemplo. Algo parecido vemos en este grupito. Vemos que tenemos por todos lados señales de que hay gas que está como saliendo, o que está pasando de una a otra, o que está siendo atraído por otra galaxia. Y en este caso, cuando vemos distintos colores, vemos que hacia afuera pueden ser más azules y hacia el centro pueden ser más rojas, lo que nos da una idea también es de esta evolución, y que esta evolución tiene que ver con que no solo la materia oscura interactuó, sino también la materia bariónica. Entonces, todo esto nos tendría que indicar también de que las distintas formas de las galaxias, es decir, las espirales, las irregulares y las elípticas, tienen que ser explicadas al mismo tiempo que uno explica la cuestión de la materia oscura y cómo estos grupos van creciendo en masa, por ejemplo. Entonces, necesitamos ir explicando como muchas cosas juntas. Por un lado, si la materia oscura está o no, y por otro lado, si esta evolución que nosotros pensamos se da. Así que vamos a tener que darle vuelta por varios lados. En primer lugar, otra prueba que tenemos de la materia oscura es que si nosotros pensamos que en el universo nosotros tenemos algo que tiene una gran cantidad de masa, que es muy superior a la de una galaxia, pensamos que una galaxia tiene millones de estrellas, si además le agregamos otro componente que es materia oscura y decimos que está en una cantidad muy superior a esa, lo que tendríamos que tener es algo que es tremendamente masivo. Teniendo en cuenta cómo entendemos la gravedad hoy, con la relatividad general, lo que podemos pensar es que si tenemos un cuerpo que sea muy masivo, vamos a pensar y este para un cúmulo, si tenemos una galaxia individual, a lo mejor podríamos pensarla que va a curvar un poquito el espacio-tiempo, o sea, es como si uno lo pusiera ahí arriba, según el peso va a ser cuánto curva, entonces va a curvar un poquito si tenemos una galaxia, va a curvar un poco más si tenemos un grupo, y va a curvar muchísimo si tenemos un cúmulo. Ahora, si este efecto se da de curvatura, nos tiene que dar señales de que estas grandes cantidades de materia oscura existen. Bueno, una prueba de que esta cantidad de materia oscura existe son las lentes gravitacionales, que justamente el efecto es que la luz que viene por detrás de esta curvatura, al pasar por cerca de esto, o sea, cerca por acá, o al estar justo atrás de esto, va a producir una curvatura que nos va a hacer que, por ejemplo, nosotros desde Tierra, si vemos una galaxia cercana y una galaxia atrás que está muy lejana, la luz de esta galaxia lejana nos va a aparecer, al pasar cerca de esta galaxia cercana, se va a curvar y nos va a parecer que la estamos viendo como si fuera un anillo, o vamos a ver algunos otros efectos, pero en general va a tender a ser como una especie de anillo alrededor de esto. O sea, vamos a ver vamos a ver como unos anillos raros. Probablemente veamos todo. Esto es una imagen que fue tomada justamente de una galaxia. O sea, podemos saber que las galaxias individuales, cuando uno hace ese tipo de estudios, encuentra este tipo de deformación, lo cual nos da una idea de la cantidad de materia que hay y que la cantidad de materia es superior a la que estamos viendo. Ahora, si es grande, como les decía, en una galaxia, en un cúmulo tendría que ser todavía más visible.
Y esto es lo que sucede. Cuando uno observa un cúmulo, observa grandes cantidades de estas deformaciones, que si uno hace los estudios de dónde deben darse, parte de estos estudios fueron predichos por Einstein, gran parte de estos estudios. De hecho, cuando se da un círculo perfecto se llama anillo de Einstein, porque justamente fue predicho cómo debería darse. Lo que uno ve es justamente, por ejemplo, esta galaxia se curva la luz que viene y uno la ve como si viniera de acá, de estos dos pedacitos. Hay grandes cantidades de estas imágenes, a esto se le llama lentes gravitacionales fuertes, porque uno toma la imagen y directamente en la imagen empiezan a aparecer todas estas señales de deformación, o esto que parece algo que nos está sonriendo, que tiene que ver justamente con las deformaciones que sufren las galaxias que están atrás de un cúmulo de galaxias o de galaxias masivas. Entonces, una cosa que quería decir acá es que, en parte, la pregunta que me habías hecho de las elípticas, muchas de las elípticas las vamos a encontrar en el centro justamente de estos cúmulos. Entonces, uno también las puede asociar a las cantidades de materia oscura que uno tiene en el cúmulo. De todas maneras, individualmente también tienen materia oscura y uno también puede estudiarlas individualmente y va a encontrar la cantidad de materia oscura que tienen, como una primera respuesta para darte el resto. Ahora, otra cuestión más que tenemos que estudiar es si nosotros pensamos que hay materia oscura, nosotros hoy tenemos distribuciones de galaxias en el universo. Es decir, tenemos observaciones de grandes cantidades de muestras del cielo, y en todas estas muestras del cielo podemos asociar, por ejemplo acá, esto es como un mapa del cielo, donde cada puntito tiene que ver con una galaxia. Y vamos a ver que hay regiones que están mucho más pobladas que otras, y regiones que están mucho más vacías que otras. Acá, bueno, vemos como un pequeño zoom, donde vemos las galaxias. Esta en particular es el relevamiento Sloan, el relevamiento de galaxias. Entonces, la materia oscura nos tiene que ayudar a explicar esto, porque si pensamos que las galaxias van a estar todas, y ahí de nuevo van a estar todas, tanto elípticas como espirales, asociadas a materia oscura, lo que uno va a encontrar es que, lo que uno debería encontrar es que si tenemos esta distribución de galaxias, deberíamos tener una distribución similar de materia oscura, o sea, es decir, en las partes donde tengamos más galaxias, debería haber más materia oscura. ¿Está? Una forma de estudiar esto es a través de las simulaciones, es decir, colocar en una simulación partículas que simulen la materia oscura, que interactúen entre sí gravitatoriamente, pero que no emitan luz o que no emitan otro tipo de señales, y hacerlas evolucionar, teniendo en cuenta desde el universo, en los principios del universo hasta la actualidad, y ver qué se observa. Si en una simulación ponemos partículas que tengan que ver con materia oscura y partículas como serían las de gas, y uno va haciendo evolucionar y que vayan siguiendo solas las fusiones, se vayan juntando y vayan acumulándose esta materia oscura, lo que uno va a obtener es que se observan galaxias con características similares, se forman galaxias similares a las que observamos en la actualidad. Es decir, algunas tipo disco o espirales, algunas tipo elípticas y algunas tipo irregulares. A su vez, uno va a obtener en general que las elípticas van a estar en el centro de los cúmulos, o más bien ahí, y las galaxias disco las va a obtener más bien afuera. También las galaxias disco se forman en general más bien aisladas, y las galaxias elípticas se han formado a partir de fusiones de galaxias disco, a grandes rasgos. Todo esto uno lo obtiene en las simulaciones. Entonces nos ayuda a explicar un poco y a poder pensar que la materia oscura ya vimos por las curvas de rotación que estaría presente, vimos a través de las lentes gravitacionales que estaría presente, y si uno hace una simulación con materia oscura también podemos reproducir las galaxias que obtenemos. Ahora, nos está faltando esto último que les contaba, que también deberemos reproducir la distribución de materia en el universo, si pensamos que están más o menos asociadas. Bueno, las simulaciones, en este caso, son simulaciones de materia oscura solamente, en este caso, que es la simulación Millennium, o sea, uno solo pone partículas de materia oscura y las hace evolucionar, y en este caso, una simulación hidrodinámica, que estas simulaciones tienen tanto materia oscura como materia bariónica y va a evolucionar.
En los dos casos lo que les estoy mostrando es la distribución en sí de la materia oscura, y las zonas más oscuras tienen que ver con menos densidad de materia y las más luminosas con más densidad de materia. En las dos es lo mismo. Y vemos que empiezan a aparecer estructuras similares. O sea, tenemos zonas con mayor densidad y zonas con menor densidad en ambos. Si lo vemos, es como que es más o menos parecido a lo que obtenemos acá. Ahora, si hacemos un poquito más y tratamos de buscar volúmenes iguales y asociar esa materia oscura a galaxias, lo que obtenemos es que si hacemos estos mapas del universo, en este caso observados y en este caso con simulaciones, vemos que prácticamente uno no los podría distinguir si no sabe qué son cada cosa. O sea, no vamos a entrar en demasiado detalle, pero la idea es que los mapas nos quedan muy similares. Por ejemplo, tomen estos dos, donde esta es observaciones y esta es una simulación, y podemos ver que son muy similares. O sea que también la materia oscura nos ayuda a predecir y nos ayuda a explicar cómo se distribuyen las galaxias a gran escala en el universo. Bueno, todo Facundo, esto... Sí, por favor. te quería preguntar, ¿cuál es el modelo o de a dónde sacan el modelo para las simulaciones de partículas de materia oscura? Otras maneras. No sé si te ¿Y contesté. qué características se les da a las partículas? Que van a interactuar solamente gravitatoriamente, que si se acercan determinada cantidad, o sea, si llegan a... las dos juntas van a quedar ligadas y podríamos pensar que sería más o menos eso, no es mucho más que eso, y la distribución que se le da en un comienzo. No es necesario Claro, mucho más. está. O sea, se van a ir, a medida que se van a ir acercando... Claro, yo me preguntaba porque... Sí, decime. Yo me preguntaba porque, nada, la materia bariónica la conocemos, sabemos, ponele un protón, cuánta masa tiene, ponele, ¿no? Y decimos, bueno, suponemos que hay tanta cantidad de esta partícula que tiene tanta masa, ¿no? Ese ratio entre la cantidad de materia oscura que por partícula tiene tanta masa o cuál velocidad de materia oscura. O sea, los parámetros más específicos de la Está bien, está perfecta tu pregunta. Cuando pensamos partículas de materia oscura, pensamos partículas enormes. No estamos pensando en algo muy chiquitito. Estamos pensando como grandes cantidades de materia. O sea, en las simulaciones se toman unas grandes cantidades de materia que simularían a la materia oscura. Y lo que hacemos justamente es un modelo bastante sencillo con respecto a la materia bariónica, y es justamente que no tengan otras pérdidas de energía. O sea, no van a perder energía por fricción, no van a calentarse, no van a tener otras cuestiones más complejas. Entonces el modelo en principio es bastante simple. Tu otra pregunta con respecto a la materia bariónica que tendría esa materia oscura, que también está buena, es súper compleja, y ya vamos a ver que tiene que ver también con lo que yo estudio, pero es cómo se pueblan estos halos de materia oscura. En las simulaciones hay dos formas de hacerlo. En esta, que se hace solamente materia oscura, lo que uno hace es tener solo materia oscura, no va a tener materia bariónica. Lo que va a buscar después, con distintos modelos, es poblarlo con galaxias. Como tenemos información a partir de las observaciones, podemos usar recetas y poblar las galaxias que sigan la distribución de materia que vemos actualmente, que sigan la distribución de materia que vemos en un universo más anterior, etc. Eso se llaman modelos semianalíticos.
Esta tiene solo, digo semi-analíticos porque tienen una parte que es analítica y una parte que no, que sigue recetas. Esos son lo que se puede hacer con este tipo de simulaciones que tienen solo materia oscura. En estas otras simulaciones, no. Se ponen contenido de material que sigan la información que tenemos de la cosmología en un primer momento y se lo dejan que evolucionen. Ahí la materia bariónica sí va a tener más complejidad y sí va a ser tratada con más cuidado. Este tipo de simulaciones, que son las que tienen tanto materia oscura como materia bariónica y que va evolucionando, son las que nos pueden dar como resultado este tipo de observación, de imágenes que reproducen las observaciones, ¿no? Donde uno obtiene finalmente material bariónico que uno lo podría comparar con una observación. ¿Está? No sé si ahí te contesté la pregunta. Claro. Sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Martín, hay otra pregunta. No sé si... Sí, la que- Sí. Te quería preguntar, ¿con qué programa hacer las simulaciones? ¿Con Python, con Fortran, no lo sé? Bien, perfecto. Muy buena pregunta. Una cosa que yo voy a contar es que yo no las hago en las simulaciones, sino que las uso. Hay gente igual que las hace y hay gente de mi grupo que hace simulaciones. Yo no las hago en general, sino que las uso. Y los programas que se usan pueden ser cualquiera. Fortran, Python, C. Yo particularmente programo más bien en C y en Python. Python lo uso en general un poco más para las cuestiones de gráficos. Pero se programa mucho en C, Fortran o Python. ¿Y por qué elegís C? C para algunas cuestiones es mucho más rápido que Python. O sea, para manejar grandes cantidades de datos, tiene que ver, depende también cómo están estructurados los datos, depende de varias cosas. Pero en general, C por ahí porque uno puede tener un acceso un poco más directo, por decir así, a los datos. En el caso de Python, depende, pero también depende cómo te den los datos. También está pasando con estas nuevas simulaciones, por ejemplo, donde los datos ya están armados para Python y además tener librerías específicas para trabajarlo. Entonces, en ese caso, podés trabajarlo indistintamente con las dos, probablemente con Python sea mucho más rápido y mucho más eficiente. Pero bueno, varía en cada caso. También tiene que ver con lo que uno fue aprendiendo. O sea, yo en un primer momento, cuando empecé, trabajaba en C y la mayoría de mi grupo trabajaba en C. Entonces, también, por eso los datos y todo lo que yo trabajaba tiene que ver con eso. Pero, bueno, por ejemplo, para hacer cosmología no es conveniente, bueno, que en realidad Fortran no es conveniente para nada, pero para cosmología menos, digamos. No, te voy a decir la verdad. Muchos grupos de cosmología de distintos lugares siguen usando Fortran. Sí, hay muchos que usan Fortran. Yo no usé Fortran y en mi grupo actualmente creo que no hay muchos que usen Fortran, pero algunas de las personas con las que yo trabajo siguen haciendo cosmología con Fortran. Así que sí, puede ser cualquiera, digamos. Claro. Simplemente, o sea, en realidad la programación es aprenderla y cualquiera de las cosas se puede hacer con cualquier tipo de programas, ¿no? Por ahí depende, sí, en estos grandes proyectos de cómo lo piensan ellos para que te sea más fácil tenerlo. Claro, o sea, si está todo pensado en Python, trabajarlo en Fortran puede ser complicado. Pero hay interfaces también que te ayudan a pasar de uno a otro hoy en día. O sea, uno puede usar las cosas combinadas. Fortran, Python, Fortran y C, bueno, y así. Claro, sí. Bueno, listo, gracias. No, de nada. Bueno. No sé si hay otra pregunta más o ya se contestó. Pero no sé si ya le contestaste la duda. No sé si hay otra pregunta más. No sé si no la... No. Ya se contestó. Perfecto. Un segundo. Bueno, la idea era contarles en esta parte de todo esto, en qué trabajo yo, o sea, de qué manera entra esto. Y en parte es un poco de cada cosa. Entonces, era contarle por ahí un poco la trayectoria en esto. Yo lo que estudio sobre todo es lo que se llama distribución de ocupación de halos de materia oscura. Es decir, en función de la masa de los halos, ¿cuántas galaxias tiene? O sea, esta relación. En principio, uno con lo que venimos diciendo, lo que uno espera es que
a medida que la masa de los halos aumenta, o sea, si tenemos un halo con poquita masa de materia oscura, representa lo negro, o con mucha materia oscura, lo que uno espera es que tenga cada vez más galaxias. Entonces, que a medida que aumenta la masa de los halos, aumenta también el número de galaxias que tienen estos halos. También teniendo en cuenta los tipos de galaxias. O sea, uno puede estudiar esta relación, masa de los halos y el número de galaxias que hay, que si ven es bastante sencillo. O sea, si yo tengo la masa de los halos de materia oscura, es contar cuántas galaxias tengo adentro y a lo mejor hacer un promedio. Pero también tengo que tener en cuenta la luminosidad de las galaxias que tengo en cuenta, los tipos de galaxias que tengo en cuenta, bueno, distintos otros cortes que pueda hacer. Pero uno puede pensar en general de que a medida que tengamos más materia oscura, uno espera que tengamos más galaxias. Bueno, esto fue con lo que empecé, con mi trabajo final de grado y lo que estudié en el doctorado. Y tiene que ver, este fue el primer trabajo que hice, que fue en simulaciones, evaluar distintas formas de medir la distribución de ocupación de halos y ver, que es algo que ya estaba estudiado, pero lo que yo evaluaba eran los métodos para obtener la distribución de ocupación de halos. No voy a entrar en detalle en eso, que la idea era comparar. Lo que vamos viendo es que a medida que para arriba me quiere decir que son menos luminosas. Entonces, si tenemos galaxias que sean poco luminosas, vamos a ver que a medida que la masa aumenta, el número medio de galaxias también aumenta. Ahora, si nos vamos a galaxias más luminosas, lo que vamos a tener es que las galaxias más luminosas no van a estar en todos los halos, sino que a partir de cierta masa van a empezar a aparecer galaxias luminosas. Y que si bien van a aumentar mucho menos. O sea, por cada galaxia luminosa o muy luminosa que yo tenga, voy a tener muchas galaxias poco luminosas. Esto en simulaciones, que era para poder evaluar si el método que estaba utilizando era correcto. Es decir, estas líneas negras que vemos es justamente la simulación. Yo conozco todo, conozco la materia oscura y conozco cuántas galaxias tiene. Entonces, esta línea es lo que me dice la simulación, mientras que los colores son distintos métodos para medirlo, que casi siempre me dan bastante por encima, entonces estaban bastante bien. Una vez que lo testeamos estos métodos en simulaciones, lo que hicimos fue después hacerlo en observaciones, tomando el relevamiento de Sloan y utilizando grupos y haciendo esto mismo. También obtenemos que pudimos hacerlo, que los métodos servían, etc. Y vemos bien claramente esta forma, donde esta forma, para galaxias más bien brillantes, tomemos estas por ejemplo, vemos que hasta cierta masa del halo no vamos a tener galaxias brillantes. O sea, acá recién vamos a tener una galaxia brillante. Y de ahí van a ir aumentando muy de a poco la cantidad de galaxias brillantes. Esto nos da una idea de que recién a cierta masa vamos a poder tener alguna galaxia brillante formada. O sea, es un gráfico muy simple, pero nos da un poco de idea sobre la formación también de las galaxias o las masas necesarias para formar cierto tipo de galaxia. De nuevo, acá solamente estamos viendo galaxias brillantes en este caso. Acá un poquito menos brillante y así. Estos fueron como los primeros estudios que hice. A partir de esto fueron surgiendo distintas preguntas. Por ejemplo, esta masa que yo tenía acá era una masa que uno sacaba de los grupos de galaxias, donde la masa que se tenía era por una relación entre la cantidad de luz que tienen, la luminosidad total que tiene un grupo, y la masa de materia oscura que tendría un grupo. Uno ahí hace distintas relaciones, trata de establecer, también usando simulaciones, utilizando distintas fuentes, y establece una masa para los grupos. Ahora podemos decir que es una masa un poco indirecta. De esto surgieron estudios que fuimos haciendo con Elizabeth González, en los cuales lo que hicimos fue comparar estas masas con las masas de lentes gravitacionales. Elizabeth estudia lentes gravitacionales débiles en particular, o sea, no esos fuertes que vimos, sino que es un estudio un poco más estadístico al respecto, y puede sacar directamente las masas, es decir, por la curvatura que hacen en la luz estos grupos. Entonces lo que hicimos fue comparar esta masa con masas de lentes. Entonces surgió ese estudio por un lado. Después, otra cuestión es si están bien asignados los miembros a los grupos, a los halos de materia oscura, porque en realidad nosotros cuando decimos que
en la simulación sabemos cuáles están dentro de un halo y cuáles no, porque podemos delimitar el halo y podemos delimitar qué galaxias hay adentro. Pero en las observaciones no podemos ver el halo de materia oscura, sino que lo inferimos indirectamente por los modelos que tenemos de estos halos de materia oscura. Entonces, lo que hicimos fue ver si nosotros podemos mejorar la identificación de los grupos de galaxias y que esos grupos de galaxias nos den masas un poco mejores y nos den relaciones un poco mejores. Entonces nos centramos un poquito más en si este promedio podía ser mejorado, por decir de alguna manera. Y entonces ahí otro trabajo fue el identificar grupos de galaxias, hacer un identificador de grupos de galaxias y trabajar en función de eso. Lo que hicimos fue, nuevamente, lo evalué en simulaciones, hice un identificador donde en gris se va a ver la misma relación, pero que obtengo para mock, quiere decir simulación en este caso, y para distintos métodos, no importa. La cuestión es que pudimos ver que más o menos, bastante bien, por decirlo así, se obtiene que con nuestra identificación en simulaciones, o sea, es como nosotros no sabemos dónde está la materia oscura, sino que identificamos grupos y después vemos si esos grupos que identificamos están todos en el mismo halo de materia oscura o no. Haciendo eso, lo que vimos es que hay bastante acuerdo y sacamos prácticamente la misma relación en la simulación, que tenemos toda la información, que con nuestro método donde solo usamos la información de las galaxias. Hicimos eso en simulaciones y después volvimos a hacer lo mismo en observaciones. Y obtuvimos en observaciones, bueno, nuevas distribuciones de ocupación de halos, donde también podemos estudiar distintas, o sea, podemos estudiar las pendientes que tienen, cuántas galaxias poco luminosas hay para un halo de una masa promedio, cuántas galaxias muy luminosas hay para un halo de una masa promedio, etc. Y también, esto fue uno de los, o sea, todo esto que conté hasta ahora es como una línea, pero ahí podría ser la línea principal. Pero también fueron surgiendo otras preguntas. Por ejemplo, si nosotros tenemos zonas del universo que son más densas y zonas que son menos densas, ¿variará la forma en que se ocupan los halos de materia oscura? O sea, ¿tendremos más o menos galaxias según la densidad del entorno que tenemos en la estructura del universo? De ahí surgió un trabajo que hicimos con Germán Alfaro y otro que estamos haciendo ahora. Este trabajo, por ejemplo, surgió de estudiar las zonas vacías, o sea, los que se llaman voids, o zonas vacías del universo. Y ahí lo que vimos, o sea, los huequitos que vemos con menos galaxias, ahí lo que vimos es que a medida que las zonas son, cuando va aumentando lo que vamos viendo acá es que cuando las zonas son cada vez menos densas, los halos tienden a tener menos cantidad de materia oscura. Los halos tienden a tener, los halos de igual cantidad de materia oscura, que es la masa, lo que siempre tenemos acá, tienden a tener menos galaxias. Entonces, fuimos viendo que si uno va haciendo, cada vez va buscando regiones menos densas en el universo, va obteniendo halos que tienen la misma materia oscura, pero menos galaxias. O sea que la formación de las galaxias estaría condicionada también por la estructura en gran escala, o sea, la estructura del universo que los rodea. Esto fue un estudio. Otra cosa que estamos haciendo ahora igual es estudiar las zonas más densas y ver si en las zonas más densas también vemos una variación en cómo se ocupan los halos y también estamos viendo que sí, que hay variación. Otra cosa que surgió es que, y por eso hacía hincapié antes en esta parte, que cuando uno estudia, muchas veces es más fácil identificar las regiones donde uno tiene muchas galaxias. Ahora, es importante establecer acá cuando uno empieza a tener una galaxia, cuando empieza a tener dos galaxias, por ejemplo, acá. Entonces, esta zona es importante estudiarla. Entonces, uno de los estudios que surgió también era estudiar en particular los pares de galaxias. O sea, identificar mejor los pares de galaxias para poder establecer mejor esta relación cuando uno tiene una poca cantidad de galaxias. Si nosotros pensamos las galaxias individuales como una primera etapa de evolución de los halos, y después agarramos y pensamos que cuando se fusionan dos galaxias vamos a tener un halo un poco mayor, y a partir de ahí van a ir creciendo los grupos también, identificar mejor los pares de galaxias y establecer mejor su masa con lentes gravitacionales también, que lo hicimos. En este trabajo hicimos
eso justamente, lo hicimos con Elizabeth y otras personas, fue identificar y estudiar mejor su masa también, de los pares de galaxias. Y también lo que fuimos viendo, y lo que estoy trabajando también ahora, es qué diferencias hay entre las simulaciones y las observaciones, qué diferencias o qué digamos, similitudes encontramos en la población de galaxias, teniendo en cuenta las galaxias centrales y satélites. Es decir, cuando vemos estos cúmulos, vamos a tener una central que en general va a ser mucho más grande y muchos satélites, tratar de estudiar estas poblaciones teniendo en cuenta sus tamaños y distintas propiedades y comparando en simulaciones y en observaciones. Eso es lo que estoy trabajando más ahora. Entonces, estoy trabajando con identificar los grupos, con ese identificador que les había contado, que la idea era mejorar un poco los grupos, identificando grupos, identificando las centrales y las satélites, y estudiando las propiedades por separado de las que vemos acá como rojas, que son las centrales, y las que vemos con azul, que son las satélites, también en función de si son grupos que tienen poquitas galaxias, que tienen una cantidad intermedia o que ya tienen muchas más galaxias. Bueno, para hacer lo que les contaba, la verdad es que trabajé con mucha gente, principalmente del IATE, o sea, gente que ustedes pueden llegar a conocer. Trabajé con Manuel, Mario Agustín, Eli, Diego, van apareciendo por orden de aparición en mis trabajos, es decir, en mi vida, digamos, de investigación. Manuel Merchán, Mario Agustín Esgro, Elizabeth González, Diego García Lambas, Andrés Ruiz, Germana Alfaro, Ana Omil, Eliana Luparello, Victoria Santucho, con todos ellos, y además, en distintos trabajos, colaborando con gente de otros lugares. O sea, es decir, todo lo que les conté también se va haciendo con colaboración de toda esta gente y de mucha más, obviamente. Bueno, muchas gracias. Les dejo mis contactos para que me pregunten si quieren, si les surge otra duda después, si quieren algo, etc. Y obviamente quedo abierto a que me hagan cualquier otra pregunta con respecto a esto. No, bueno, muchísimas gracias por la charla, estuvo muy buena. No sé si alguien más quiere preguntar. Jere, ahí, dale. Yo también tengo una pregunta después. Buenas. Pregunta. Dale, Dale, Jere, Facundo, buenísima la tranqui. charla. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Juli también. Recopado. Alto tema. Y después te quería preguntar si hay alguna relación, o se puede ver alguna relación entre las galaxias muy luminosas y la evolución de las galaxias, ¿no? Que dijiste que se esperaba como así un pensamiento de evolución, que las más viejas estaban hacia el centro y las más jóvenes hacia afuera, ¿no? Si eso también está relacionado con las galaxias luminosas, si las luminosas son las más jóvenes o las más viejas, o algún tipo de relación. Sí, te cuento. Igual yo por ahí no hago mucho hincapié en eso, pero porque en la charla traté de ir para el lado que yo estudio. Yo hacía estudios en profundidad observacionales, no los hago, y no trabajo tanto con esas muestras, pero sí es algo muy simple. En general, las galaxias más brillantes que se conocen son las que están en el centro de los cúmulos. Son las más brillantes y son las más grandes, o sea, en cantidad de masa y en cantidad de tamaño, en todo. Son, Claro. digamos, son muchas veces más masivas que las galaxias comunes, digamos. Entonces, sí, en general lo que uno va a ver es que las galaxias más brillantes y más grandes son las que están en el centro de los cúmulos y que además están bastante enrojecidas. O sea que uno ve una evolución ahí. Y también va viendo la evolución esta de que, en general, las más viejas van a estar más bien en el centro de los grupos y que también van a ser un poco más elípticas. Ve cómo todo está. No sé si te respondo ahí o... Sí, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo otra pregunta de nuevo. Sí, dale.
Mira, yo me estaba pensando, ¿qué relación, no sé si vos lo estudiás y lo podés saber, qué relación tienen las galaxias con AGN con con la materia oscura? Porque bueno, como que obviamente tienen un comportamiento bastante particular. Y en el caso de que tengan como alguna relación, mi pregunta es como, cuando las galaxias AGN están en grupos, obviamente el ambiente del grupo también se ve como en esto, ¿cómo se ve afectado la materia oscura o todo el halo oscuro del grupo? Bueno, te cuento que la pregunta es bien interesante, se está estudiando eso, hay distintos enfoques para estudiarlo. Uno de los trabajos que estábamos empezando, que no lo conté, pero que estábamos empezando, era que Tania Páez está trabajando un poco con eso, de acá también del YATE, que era tratar de establecer vínculos entre las AGN, los cúmulos y, o sea, las AGN, el grupo en el que viven y la cantidad de materia oscura que tiene. No está tan clara esa relación. Las AGN en realidad, en general, van a ser más bien luminosas, más bien galaxias grandes. Entonces, uno tiene algunas relaciones más bien indirectas, digamos. Pero así relaciones tan directas no está tan estudiado, se está estudiando ahora en distintos lugares, y sí, yo no soy especialista en AGN, así que no te puedo decir mucho más. Pero te puedo decir que es muy interesante el tema y que es algo que Claro, se está analizando. sí, sí, sí. Claro, bueno, gracias. Muy buena No, la de charla. nada, de nada. Gracias. Acá me escribe Morena. Bien, me pregunta con respecto a la curva de rotación, puede ser que no lo haya explicado bien, vamos a volver un segundo a esa parte, así nos queda claro a todos. Sí, la idea es que gira igual en el centro, o sea, lo que uno esperaría, un segundo. Lo que uno esperaría es que si fuera por la cantidad de materia, uno esperaría que al centro giren más rápido y después la velocidad de rotación fuera cayendo. Lo que uno encuentra es que son planas, o sea que alrededor de toda la galaxia giran con la misma velocidad de rotación. Obviamente aproximada, digamos. Pero tenemos una curva de rotación plana, digamos. Entonces, uno lo que ve es que, aunque uno se aleje del centro, la velocidad de rotación sigue siendo la misma. Esto es porque, si nosotros vemos, la rotación de la galaxia está relacionada con la cantidad total de materia oscura. Sí, eso puede confundir lo que yo digo, pero tiene que ver con la cantidad total de materia oscura que contiene a esta galaxia en particular. Si nosotros tomamos en cuenta un grupo, por ejemplo, no sé si es eso lo que te confunde a lo mejor, si nosotros tomamos un grupo, en realidad la velocidad de rotación de las galaxias miembro tiene que ver con podemos pensarlo así, como su halo en el que está viviendo dentro de este halo grande. No está relacionado con este halo grande, sino que está relacionado con el subhalo en el que está. O sea, el esquema es como siempre, para entenderlo así, es como siempre pensarlo como esta solita en su halo de materia oscura, y entonces que sea plana tiene que ver con que toda esta materia oscura la está sosteniendo y no solo la materia bariónica que estamos viendo. No sé si ahí te respondo, Morena, decime, y si no te respondo un poquito mejor. Ahí está, ahí me dice que sí. Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta? ¿Siguen ahí? Sí, sí, acá estamos, pero no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. La verdad que es un placer darle esta charla y me encanta que sigan organizando estos encuentros porque creo que son muy útiles para los intercambios, para que ustedes vayan viendo qué cosas hay, para que vean qué cosas les gustan. Así que bueno, simplemente puedo decirles eso.
No, muchas gracias a vos, la verdad estuvo muy buena la charla. Eh, Gracias. bueno, nos encontramos en la próxima charla. Que, o no sé si tenés algo más para agregar o querés decir algo. No, yo simplemente eso, que, bueno, después que sí, lo último es que eh, contáctense, pregúntenle a la gente que investiga, sigan organizando estas cosas, porque siempre está bueno tener información de qué se está haciendo para uno poder también tener ideas de qué le gusta. Así que bueno, nada, que festejo eso y que lo sigan haciendo juntos, colectivamente, y también cada uno con sus intereses. Eso nada más. Bueno, chau. Entonces nos vemos en la